Era una de esas noches en las que el mar parecía muerto. No había viento, ni olas, ni siquiera el usual murmullo del agua golpeando el casco del barco. Una calma sepulcral lo cubría todo, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Estaba en cubierta, de guardia, con la mirada perdida en el horizonte. La brújula giraba sin control desde hacía horas, y el radar no detectaba nada. La tripulación intentaba mantenerse ocupada, pero el miedo se sentía en el aire. No lo decíamos en voz alta, pero todos sabíamos dónde estábamos, el Triángulo de las Bermudas. De repente, un destello en el agua llamó mi atención. Era tenue, como un reflejo de luna, pero diferente, casi antinatural. Me acerqué a la barandilla, forzando la vista. Allí, entre las olas quietas, flotaba una figura humana. «Capitán», grité. Mi voz sonó extraña, como si el aire mismo la hubiera atrapado. La tripulación corrió hacia mí, y juntos levantamos lo que parecía ser una mujer. Estaba fría como el hielo, su cuerpo delgado envuelto en un vestido blanco, desgarrado y manchado con algo que no era solo agua salada. Cuando la pusimos en cubierta, abrió los ojos de golpe. Nunca había visto un color así, como si su mirada tuviera un brillo propio, una luz que no debería estar allí. «¿Estás bien? ¿De dónde vienes?», preguntó el capitán, aunque su tono firme temblaba un poco. Ella lo miró y sonrió, pero no una sonrisa cálida o de alivio. Era perturbadora, como si supiera algo que nosotros no. «Vengo de donde todos regresan tarde o temprano», dijo. Nadie supo qué responder. El capitán, con el ceño fruncido, ordenó que la llevaran a una cabina vacía. Pero cuando la tocamos para ayudarla a levantarse, un escalofrío recorrió nuestras manos, como si la mujer llevara consigo el frío de las profundidades. Esa noche, nadie pudo dormir. El barco, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a crujir como si algo invisible lo recorriera de punta a punta. Los motores fallaron sin razón aparente, y las luces parpadearon hasta apagarse por completo. En la oscuridad, los murmullos comenzaron. Al principio pensé que eran los hombres hablando entre sí, pero pronto me di cuenta de que no venían de ninguna parte, y al mismo tiempo, de todas. «¿La escuchaste?», me susurró Torres, mi compañero de guardia, con los ojos llenos de terror. Antes de que pudiera responder, el barco pareció estremecerse, como si algo gigantesco pasara debajo de nosotros. Al amanecer, descubrimos que la brújula seguía girando, pero ahora había un mensaje grabado en la madera del camarote donde dejamos a la mujer. Nadie había entrado allí durante la noche. Las palabras eran claras, grabadas con líneas profundas. «Ella está aquí». El mensaje grabado en la madera era solo el principio. «Ella está aquí», decían las palabras, profundas y perfectas, como si alguien las hubiera tallado con una herramienta precisa. Pero no teníamos herramientas de ese tipo a bordo, y lo más inquietante, nadie había entrado en ese camarote desde que dejamos a la mujer. El capitán reunió a todos en la cubierta. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una mezcla de confusión y temor. «¿Quién escribió eso?», preguntó, mirando a cada uno de nosotros. Nadie respondió. Los hombres intercambiaban miradas nerviosas, algunos negando con la cabeza, otros con la mirada fija en el suelo. Finalmente, el capitán suspiró, como si intentara convencerse de que todo era una broma de mal gusto. «Que nadie se acerque a ese camarote», ordenó. Pero la tripulación ya no necesitaba que se lo dijeran. Algo en el aire nos hacía evitar esa parte del barco, como si una fuerza invisible nos repeliera. Esa noche, los sucesos extraños se intensificaron. Torres, quien había sido mi compañero de guardia desde el inicio del viaje, comenzó a comportarse de manera extraña. Lo encontré en la proa, murmurando cosas que no entendía mientras miraba fijamente al agua. «Torres, ¿qué haces aquí?». «Es tarde», le dije, tratando de sonar tranquilo. «Ella está ahí abajo», respondió sin apartar la vista. Su voz era un susurro rasposo, como si hubiera estado hablando solo durante horas. «¿Quién? ¿La mujer?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Torres asintió lentamente. «Está esperándonos. Quiere que bajemos». Intenté sacarlo de allí, pero no me dejó. Su mirada parecía perdida, como si estuviera viendo algo que yo no podía. Esa noche, Torres desapareció. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba en su litera, el pánico se apoderó de la tripulación. Buscamos por todo el barco, pero no había rastro de él. Algunos dijeron que debía haber saltado al agua,
pero no había ninguna señal de que hubiera hecho algo así. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. La desaparición de Torres dejó a todos al borde del colapso. Y mientras tratábamos de entender qué estaba pasando, los sucesos inexplicables continuaban. Los motores seguían fallando, las luces se apagaban al azar, y en las noches más oscuras, juraba escuchar pasos en los pasillos, aunque sabía que no había nadie allí. Pero lo peor ocurrió al tercer día. Algunos marineros decidieron entrar al camarote donde habíamos dejado a la mujer. Dijeron que querían respuestas, que ya no podían soportar la incertidumbre. Rompieron la cerradura y entraron, pero lo que encontraron los dejó pálidos. La mujer ya no estaba allí. En su lugar, solo había el vestido blanco que llevaba puesto, perfectamente doblado sobre la cama. Pero lo que realmente los aterrorizó fue lo que estaba escrito en el espejo, con una sustancia oscura y pegajosa que parecía sangre. Ustedes me trajeron. Ahora no hay salida. La noticia de lo que encontraron en el camarote se esparció como un incendio. La tripulación, que ya estaba al borde de la paranoia, ahora estaba convencida de que estábamos malditos. Algunos se encerraron en sus literas, rezando en susurros. Otros comenzaron a hablar de abandonar el barco, incluso si eso significaba lanzarse al mar. El capitán trató de imponer orden, pero todos veíamos que algo lo estaba afectando. Pasaba horas en su oficina, estudiando el mapa de navegación, murmurando algo sobre un curso imposible. No tardamos en descubrir qué significaba eso. La brújula, que antes giraba sin control, ahora estaba fija, pero apuntaba a un rumbo que no reconocíamos. No importaba cómo ajustáramos el timón o intentáramos desviar el barco, seguíamos siendo arrastrados en esa dirección. Era como si una fuerza invisible nos estuviera guiando hacia un punto específico. Esa misma noche, el barco volvió a estremecerse, esta vez con tal fuerza que varios marineros cayeron al suelo. Desde el interior de la nave, se escuchó un ruido sordo, como un golpe profundo que provenía del casco. Bajamos a investigar, pero no encontramos nada, al menos al principio. En la sala de máquinas, las paredes estaban cubiertas de marcas que parecían arañazos. No estaban allí antes, y nadie entendía cómo podían haber aparecido. Eran largas, profundas, como si algo con garras hubiera intentado salir desde el interior del barco. Y entonces lo escuchamos. Un susurro, bajísimo, pero claro como el día. Provenía de todas partes, resonando en nuestras cabezas. Al principio, las palabras eran incomprensibles, pero luego tomaron forma. «Están cerca», decían. «¿Cerca de qué?», preguntó uno de los hombres, temblando. Pero no hubo respuesta, solo un eco interminable que parecía reírse de nosotros. Más tarde esa noche, mientras intentábamos dormir, un grito desgarrador nos despertó a todos. Era uno de los marineros, López, que había estado en su litera. Corrimos hacia él, pero cuando llegamos, ya no estaba allí. Su litera estaba vacía, excepto por algo que nos heló la sangre. Su almohada estaba empapada de agua salada. «Esto no es normal», dijo uno de los marineros. «Esto no es humano». El capitán, desesperado, ordenó que intentáramos desviar el rumbo una vez más. Pero mientras discutíamos las posibilidades, alguien señaló hacia el horizonte. Allí, bajo la luz pálida de la luna, vimos algo que nos hizo retroceder de puro terror. Una figura. Estaba de pie sobre el agua, a lo lejos, inmóvil. Llevaba un vestido blanco, y aunque no podíamos ver su rostro, todos supimos quién era. La mujer. Se quedó ahí durante lo que parecieron horas, observándonos sin moverse, y entonces, sin previo aviso, desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado allí. Esa fue la última señal que necesitábamos. No solo estábamos siendo perseguidos, estábamos siendo llevados. Tras la desaparición de López y la aparición de aquella figura en el horizonte, el barco entero se sumió en un silencio sepulcral. Nadie quería hablar de lo que vimos, pero lo sentíamos. Estaba con nosotros. No podíamos verla, pero sabíamos que la mujer seguía a bordo, o, peor aún, dentro de nuestras mentes. La tercera noche después de aquel incidente fue la más aterradora de mi vida. Todo comenzó con un cambio en el mar. Las aguas, que hasta entonces habían estado relativamente tranquilas, comenzaron a moverse de manera extraña. No eran olas normales. Era como si algo gigantesco se agitara bajo la superficie, creando remolinos y corrientes imposibles de predecir. «Capitán, el radar está detectando movimiento bajo el barco», dijo el operador,
con la voz temblorosa. El capitán se inclinó sobre la pantalla, y pude ver cómo su rostro perdía el color. Las lecturas mostraban algo enorme, mucho más grande que nuestro barco, moviéndose a nuestro alrededor en círculos. ¿Es un submarino?, pregunté, aunque sabía que no era posible. El capitán negó con la cabeza. No lo sé, pero sea lo que sea, no es humano. Antes de que pudiera decir algo más, un golpe ensordecedor sacudió la nave. Corrimos a cubierta, y lo que vimos nos dejó paralizados. El agua, que normalmente era oscura y profunda, ahora brillaba con un resplandor verde fosforescente, como si algo en las profundidades estuviera iluminándola. Y entonces lo escuchamos. Un canto. No era música, pero tampoco era un sonido natural. Era algo entre un lamento y un susurro, una melodía que parecía venir desde todos lados. Algunos hombres cayeron de rodillas, tapándose los oídos, mientras otros simplemente quedaron inmóviles, como si estuvieran en trance. «No escuchen el canto», gritó el capitán, pero era demasiado tarde. Uno de los marineros, Ramírez, comenzó a caminar hacia el borde del barco. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera dormido. Intentamos detenerlo, pero se movía con una fuerza inhumana, empujándonos a todos. «Ella me llama», murmuraba una y otra vez. Ramírez llegó al borde y saltó sin dudarlo, desapareciendo en el agua brillante. No hubo salpicadura, ni rastro de su cuerpo. Era como si el mar lo hubiera absorbido. Después de eso, nadie quiso acercarse a las barandillas. El canto continuó, creciendo en intensidad, hasta que finalmente se detuvo de golpe, dejando un silencio que era aún más aterrador. Fue entonces cuando vimos las sombras. Se movían bajo el agua, rápidas y sinuosas, rodeando el barco como depredadores acechando a su presa. Intenté contarlas, pero eran demasiadas. Cada vez que una sombra pasaba cerca, sentía un escalofrío recorrerme, como si algo intentara arrancarme el alma. «Esto no es una tormenta, no es el mar, esto es algo que no debería existir», murmuró el capitán, con los ojos clavados en el agua. De repente, las luces del barco comenzaron a parpadear, y el resplandor verde del agua se intensificó. Las sombras se detuvieron, y por un momento, todo quedó inmóvil. Y entonces apareció ella. La mujer del vestido blanco surgió del agua, flotando como si no pesara nada. Su rostro, ahora visible bajo la luz verde, era inhumano. Sus ojos eran completamente negros, y su piel parecía brillar con un tono antinatural. «Ustedes me trajeron aquí», dijo, con una voz que resonaba en nuestras mentes más que en nuestros oídos. «Y ahora, pagarán el precio». Antes de que pudiéramos reaccionar, levantó una mano, y una ola gigantesca se alzó en el horizonte, acercándose a nosotros con una velocidad imposible. El último pensamiento que tuve antes de que todo se volviera oscuridad fue que no íbamos a sobrevivir. Cuando la ola gigante nos alcanzó, el mundo se desmoronó. Todo fue un caos de gritos, madera crujiente y agua helada. Recuerdo caer al suelo, golpeándome la cabeza, pero no perdí el conocimiento. Ojalá lo hubiera hecho. Cuando finalmente me levanté, el barco estaba inclinado, con la cubierta destrozada y las luces intermitentes proyectando sombras grotescas. La tripulación corría de un lado a otro, pero el grito más aterrador no venía de los hombres, sino del agua. La mujer seguía allí, flotando sobre las olas con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Su voz resonaba dentro de mi cabeza, y no pude evitar llevarme las manos a los oídos, intentando bloquearla. «Bienvenidos a mi reino, ninguno saldrá vivo». Las sombras bajo el agua comenzaron a emerger. Pero no eran animales, ni siquiera algo que pudiera describirse como humano. Eran figuras deformes, con cuerpos alargados y rostros llenos de ojos. Subían al barco con movimientos torpes, como si apenas aprendieran a caminar, pero su intención era clara. Uno de los marineros, Valdés, intentó atacarlos con un tubo de metal, pero antes de que pudiera golpear, una de esas cosas lo agarró. Su piel se derritió al contacto, como si el ser estuviera hecho de ácido. Valdés cayó al suelo, gritando mientras su cuerpo se desintegraba lentamente. Corría hacia el interior del barco, seguido por otros pocos que aún podían moverse. Cerramos la puerta tras nosotros, pero los golpes comenzaron de inmediato. Esas cosas querían entrar. «¿Qué está pasando?», gritó uno de los hombres, con lágrimas corriendo por su rostro. «No lo sé», respondí, aunque sabía que no era suficiente. Nadie tenía respuestas, solo el instinto de correr y esconderse. En el pasillo,
Algo llamó nuestra atención. Las luces parpadeaban, y en cada destello podíamos ver sombras moviéndose al final. No eran como las criaturas del exterior. Estas eran más humanas, pero algo estaba mal con ellas. Caminaban lentamente, como si flotaran, y sus ojos brillaban con un resplandor verde. ¿Son los que desaparecieron?, preguntó alguien con un hilo de voz. Y entonces lo entendimos. Torres, López, Ramírez, todos los que habíamos perdido estaban allí. Pero no eran ellos. Eran cascarones vacíos, cuerpos sin alma movidos por una fuerza que no podíamos comprender. Tenemos que salir de aquí, susurré, pero incluso mientras lo decía, sabía que no había salida. Los golpes en la puerta cesaron, y por un momento, pensamos que estábamos a salvo. Pero luego escuchamos algo que nos heló la sangre. El canto había vuelto. Esta vez era más fuerte, más penetrante. No importaba cuánto tratáramos de cubrirnos los oídos, se filtraba en nuestras cabezas, haciendo imposible pensar con claridad. Uno de los hombres, Sánchez, comenzó a reír. «Es hermoso», gritó, antes de correr hacia la puerta y abrirla. Intentamos detenerlo, pero fue inútil. Las criaturas estaban esperando, y lo arrastraron al agua antes de que pudiéramos hacer algo. El canto se intensificó, y sentí que mi propia voluntad comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando escuché la voz de la mujer otra vez. «Esto es solo el comienzo. Pronto conocerán la eternidad». De repente, el barco se inclinó aún más, como si algo gigantesco estuviera empujándolo desde abajo. Miré por una de las ventanas y lo vi. Era un ojo del tamaño de un auto, observándonos desde las profundidades. No sé qué era esa cosa, pero su sola mirada me llenó de un terror que nunca había sentido antes. «Estamos condenados», murmuró uno de los hombres. Y en ese momento, supe que tenía razón. El ojo gigante seguía allí, mirándonos desde las profundidades. Cada vez que su pupila, negra como el vacío, se movía, sentía un peso aplastante en el pecho, como si estuviera midiendo cada parte de mi alma. El barco comenzó a girar lentamente, atrapado en un remolino que parecía creado por aquella criatura. Cada vuelta nos acercaba más al centro, al ojo. Uno de los hombres, Domínguez, comenzó a gritar. No palabras, solo gritos. Su mente se había roto. Antes de que pudiéramos detenerlo, corrió hacia la barandilla y se lanzó al agua, directo al resplandor verde. Lo vimos hundirse, pero no como alguien que se ahoga. Era como si algo lo jalara hacia abajo, demasiado rápido, demasiado antinatural. «No mires el ojo», gritó el capitán, sujetándome del brazo. Su rostro estaba cubierto de sudor, y sus ojos parecían hundidos, como si no hubiera dormido en días. Pero era imposible no mirar. El ojo estaba en todas partes, incluso cuando cerrabas los ojos, lo veías. Era como si hubiera quedado grabado en nuestras mentes, una presencia que no podías escapar. «¿Qué es esto, capitán?», pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Él negó con la cabeza, temblando. «Algo que nunca debimos encontrar. Algo que estuvo enterrado aquí mucho antes de que el hombre conociera el mar». De repente, las sombras volvieron a moverse bajo el agua, más rápido, más agresivas. Y entonces, sin previo aviso, el barco se partió. El crujido de la madera y el metal fue ensordecedor. Una sección completa del casco desapareció, tragada por la fuerza del remolino. Algunos hombres cayeron al agua, gritando, pero sus voces se apagaron al instante. Me agarré a una de las barandillas mientras el barco se inclinaba aún más. Todo estaba perdiendo el control. Y entonces la vi a ella de nuevo. La mujer estaba de pie en la proa, inmóvil mientras el caos se desataba a su alrededor. Su vestido blanco ondeaba, aunque no había viento. Cuando me miró, sentí como si todo el aire abandonara mis pulmones. «Ustedes me trajeron aquí», dijo, aunque no movió los labios. Su voz estaba en mi cabeza, fría y distante. «Y ahora, todos serán parte de esto». La palabra «esto» resonó con un eco infinito, como si no tuviera fin. Mientras el barco seguía desmoronándose, un grupo de marineros intentó abordar uno de los botes salvavidas. Pero antes de que pudieran siquiera bajarlo al agua, las sombras los alcanzaron. Uno a uno, fueron arrastrados por esos seres. Lo más aterrador no eran los gritos, era el silencio que quedaba después. Logré entrar en lo que quedaba de la sala de navegación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarnos. Allí encontré al capitán,
sosteniendo un mapa. Sus manos temblaban, y su rostro estaba pálido. No hay salida, murmuró, mirando fijamente el papel. Este lugar no es parte del mundo. Estamos atrapados. De repente, un golpe estremeció la sala, y las ventanas estallaron en 1000 pedazos. Agua helada comenzó a entrar, y con ella, algo más. Una figura emergió, alta y grotesca, con tentáculos que se retorcían y un rostro que parecía una mezcla de humano y bestia. Sus ojos brillaban con el mismo resplandor verde que el agua, y en su boca, que parecía imposible de grande, se agitaban hileras de dientes afilados. El capitán dejó caer el mapa, incapaz de moverse. La criatura avanzó lentamente hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, lo tomó con sus tentáculos. El grito del capitán fue breve, seguido por un crujido nauseabundo. Yo corrí. No sé cómo, pero corrí. El barco estaba en ruinas, y el agua lo cubría casi por completo. Subí a lo que quedaba de la cubierta superior y me agarré a un pedazo de madera flotante. Miré a mi alrededor, buscando señales de los demás, pero no vi a nadie. Solo el resplandor verde y las sombras que danzaban en el agua. Y entonces, todo se detuvo. El remolino desapareció. El agua quedó en calma. Incluso el resplandor comenzó a desvanecerse. Por un momento, pensé que había terminado, pero entonces sentí una mano fría agarrar mi tobillo. La mano que agarró mi tobillo era huesuda, cubierta de una piel translúcida que parecía a punto de romperse. Cuando miré hacia abajo, lo vi. Un rostro deformado, medio humano, medio algo imposible de describir, me observaba desde el agua. Sus ojos, hundidos y vacíos, parecían absorber la luz que los rodeaba. Grité, pateando con todas mis fuerzas. Sentí como mis botas golpeaban su rostro, pero no lo soltaba. Su agarre era inhumano, como si sus dedos se hubieran fusionado con mi piel. Ven conmigo, susurró con una voz que no debería ser capaz de producir. Era un sonido húmedo, como si hablara desde dentro del agua. Con un último movimiento desesperado, logré zafarme. La criatura desapareció bajo las olas, pero sabía que no había terminado conmigo. El agua estaba helada, y cada brazada que daba me costaba más esfuerzo. El barco, o lo que quedaba de él, se alejaba rápidamente. Ahora estaba solo, rodeado por un océano infinito, iluminado tenuemente por un resplandor que nunca desaparecía por completo. De repente, sentí algo bajo mis pies. Era un movimiento, lento pero constante, como si el océano entero estuviera vivo. No estaba solo. Nunca lo estuve. El canto comenzó de nuevo, más fuerte, más claro, y esta vez, entendí las palabras. No era un idioma humano, pero mi mente podía interpretarlo. Los vivos son débiles. Los muertos son eternos. Únete a nosotros, únete a mí. La voz de la mujer resonaba como un eco interminable en mi cabeza, y a cada segundo sentía como mi voluntad se desmoronaba. Algo me estaba invadiendo, un frío que no era físico, sino espiritual, como si un pedazo de mi alma estuviera siendo arrancado. Entonces, vi algo en la distancia. Una luz. Era tenue, titilante, pero real. Nadé hacia ella con todas mis fuerzas, ignorando el dolor, el frío y el terror. Cada brazada me acercaba, pero también sentía que algo me seguía. De repente, algo salió del agua frente a mí. Era una de esas criaturas, más grande que las demás, con un torso humanoide y tentáculos que se extendían en todas direcciones. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y cuando abrió la boca, un sonido indescriptible llenó el aire, como si 1000 voces estuvieran gritando al unísono. Me detuve, paralizado por el horror. Sabía que no podía vencerlo. Sabía que este era el final. Pero entonces, la luz se intensificó. Giré la cabeza y la vi. No era una luz natural. Era la mujer, de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, el ojo gigante brillaba con una intensidad cegadora, como un faro en medio de la nada. Has visto demasiado, dijo la mujer, flotando sobre el agua, con sus ojos fijos en mí. Tu existencia ahora nos pertenece. El agua comenzó a moverse de nuevo, formando un nuevo remolino, más grande y más poderoso. Sentí como me arrastraba, hacia abajo, hacia el ojo, hacia el abismo. Intenté nadar, luchar contra la corriente, pero era inútil. Cuando finalmente fui tragado por las aguas, vi todo. No era solo un ojo. Era una puerta. Una entrada a algo que no podía comprender,
un lugar donde las reglas del mundo no existían, donde el tiempo y el espacio eran juguetes en manos de algo mucho más antiguo y poderoso. Y entonces, lo entendí. Nosotros no éramos víctimas. Éramos ofrendas. El barco desapareció esa noche, junto con toda su tripulación. Los reportes oficiales lo atribuyeron a una tormenta, pero algunos marineros en las cercanías hablaron de luces extrañas en el horizonte y un canto que parecía venir de las profundidades. Y a veces, en noches sin luna, los pescadores aseguran ver a una mujer de blanco, caminando sobre el agua, con los ojos negros como la muerte. Cuando fui tragado por el agua, no sentí que estuviera ahogándome. Sentí que estaba cayendo. Era como si el océano no tuviera fondo, solo un vacío interminable que me arrastraba hacia algo que no podía ver, pero que podía sentir. El canto continuaba, más fuerte que nunca, envolviéndome en una espiral de sonidos que no tenían origen ni fin. Cada nota era un golpe en mi mente, deshaciendo poco a poco cualquier rastro de cordura que me quedaba. De repente, todo se detuvo. Flotaba en un espacio completamente oscuro, pero no era vacío. Podía sentir millones de ojos observándome, desde todos los ángulos. Sus susurros llenaban el aire, palabras en un idioma que mi mente no entendía, pero mi alma sí. Bienvenido al abismo. Aquí no hay tiempo, ni escape, solo verdad. La voz era la de la mujer, pero resonaba de una manera imposible, como si viniera de todas partes a la vez. Una luz verde comenzó a iluminar el espacio, revelando algo que desearía nunca haber visto. Era una ciudad, gigantesca, construida con ángulos imposibles y materiales que parecían cambiar de forma y color constantemente. Las torres se alzaban hacia un cielo que no existía, y en las calles, esas criaturas deformes se arrastraban, adorando a algo en el centro. Era el ojo, pero ahora podía verlo completo. Era parte de algo mucho más grande, una masa de carne y tentáculos que se extendían en todas direcciones, ocupando un espacio que no podía ser contenido en 3 dimensiones. Solo mirar esa cosa era un tormento, pero no podía apartar la vista. Sentí una mano en mi hombro. Era la mujer, ahora diferente. Su rostro estaba fracturado, con grietas que dejaban escapar un brillo negro, y sus ojos eran pozos de vacío. Lo entiendes ahora, ¿verdad? Negué con la cabeza, pero ella sonrió. Eres parte de esto. Siempre lo fuiste. Todo lo que conoces, todo lo que amas, es solo una extensión de nuestro poder. El océano, la tierra, el cielo, todo pertenece al abismo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Y ahora, te has unido a nosotros, como todos los que han caído aquí antes que tú. De repente, me vi rodeado de personas. No eran las criaturas deformes que había visto antes, sino humanos, marineros, soldados, incluso mujeres y niños. Todos estaban inmóviles, con los ojos vacíos y sus cuerpos flotando como si fueran muñecos sin vida. Intenté retroceder, pero sentí que algo me sujetaba. Miré hacia abajo y vi que mi cuerpo estaba cambiando. Mi piel se volvía translúcida, mis manos se alargaban, y mis piernas comenzaban a fusionarse en una forma indescriptible. No, murmuré, pero era inútil. Abandona tu resistencia, dijo la mujer. Acepta el abismo. Es más fácil así. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. Un recuerdo, una imagen. Mi familia, mi hogar, todo lo que me daba fuerzas para seguir adelante. No soy uno de ustedes, grité con todas mis fuerzas. El espacio tembló, y por un breve instante, vi cómo las criaturas titubeaban, como si no estuvieran acostumbradas a una resistencia. Pero la mujer solo rió. ¿Crees que puedes escapar? Nadie lo hace. Nadie lo ha hecho nunca. Y sin embargo, sentí que debía intentarlo. Con una fuerza que no sabía que tenía, me liberé del agarre que me sujetaba y comencé a correr. No sabía hacia dónde iba, pero cada paso me alejaba de aquella cosa, de la ciudad, del ojo. El canto se transformó en un grito, un sonido ensordecedor que me hizo sangrar por los oídos, pero no me detuve. Seguí corriendo, hasta que la luz verde comenzó a desvanecerse y la oscuridad lo cubrió todo. Y entonces, desperté. Estaba flotando en el océano, rodeado por los restos del barco. No había ni rastro de la tripulación, ni de la mujer, ni de las criaturas. Solo el sol brillando en el cielo, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero algo estaba mal. Mi cuerpo se sentía diferente, más pesado.
Miré mis manos y vi que aún eran parcialmente translúcidas, como si un pedazo del abismo se hubiera quedado conmigo. Un barco pesquero me rescató horas después. Los hombres que me encontraron dijeron que estaba hablando en un idioma que no conocían, pero que sonaba como un canto. Y ahora, mientras escribo estas palabras, siento que algo me observa. En cada reflejo, en cada sombra, veo el ojo, esperándome. Porque sé que no escapé. Nadie escapa. Días después de ser rescatado, llegué a puerto. Los médicos decían que sufría de estrés postraumático severo y que mis delirios eran producto del agotamiento y la deshidratación. Acepté sus diagnósticos, pero en el fondo sabía la verdad. Lo que había vivido no era un sueño ni una alucinación. La primera noche en tierra firme fue diferente. El mundo me parecía extraño, casi irreal. Las calles estaban demasiado silenciosas, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome trucos, pero entonces ocurrió algo que confirmó mis peores temores. Estaba en mi habitación, en un pequeño hotel cerca del puerto. La luz de la luna entraba débilmente por la ventana cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, como si algo pesado golpeara la madera del piso. Me levanté, sintiendo un frío recorrer mi espalda. Abrí la puerta, esperando encontrar algún objeto caído, pero no había nada. Solo el pasillo vacío y el crujir del viejo edificio. Debe ser el viento, me dije a mí mismo. Pero en el fondo sabía que no lo era. Al volver a la cama, algo me hizo detenerme. En el espejo del tocador vi una figura detrás de mí. Era la mujer, con su vestido blanco ahora desgarrado y su rostro cubierto de grietas negras, como si su cuerpo estuviera fracturándose. Cuando giré para enfrentarla, no había nadie. El espejo, sin embargo, seguía mostrándola. «No has terminado con nosotros», dijo, con su voz resonando dentro de mi cabeza. «Eres nuestro mensajero. El abismo te reclama». De repente, el espejo estalló, y las piezas volaron hacia mí como cuchillas. Cubrí mi rostro con las manos, pero no sentí ningún impacto. Cuando bajé los brazos, todo estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el aire seguía flotando ese canto. Con cada día que pasaba, sentía que algo crecía dentro de mí. Era como si el abismo hubiera dejado una semilla en mi alma, algo oscuro y corrupto que se alimentaba de mis miedos. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar el cambio. Algunos cruzaban la calle para evitarme, mientras que otros me miraban con una mezcla de curiosidad y temor. Pero lo peor era el agua. Cada vez que veía el océano, sentía que me llamaba. Las olas parecían susurrar mi nombre, y el reflejo del sol en la superficie me recordaba al ojo gigante. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí regresar al puerto donde todo comenzó. Pensé que enfrentar mi miedo podría liberarme, pero fue un error. El puerto estaba desierto. Las luces de los postes parpadeaban, y el olor a sal era más fuerte de lo normal. Caminé hasta el borde del muelle, mirando las aguas oscuras. Entonces, lo vi. Una sombra enorme se movía bajo la superficie, demasiado grande para ser un pez o incluso un barco. El agua comenzó a brillar con ese familiar resplandor verde, y el canto regresó, más fuerte que nunca. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el agua. Me resistí, aferrándome a los postes de madera, pero era inútil. Mi cuerpo no me obedecía. Cuando finalmente caí, la mujer apareció de nuevo, flotando sobre las olas. «Eres el puente», dijo, extendiendo una mano hacia mí. «Abrirás la puerta». De repente, mi mente se llenó de imágenes. Ciudades hundidas, criaturas retorciéndose en las profundidades, y un portal gigantesco, rodeado de luz verde. Desperté en un hospital, cubierto de arena y con agua salada en los pulmones. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la playa, a kilómetros de distancia del puerto. No había explicación para cómo llegué allí, pero ahora sé la verdad. El abismo no me ha dejado ir. Cierro los ojos y aún puedo ver el ojo gigante mirándome. Puedo sentir su poder creciendo, extendiéndose más allá del océano. Y en el fondo, sé que mi tiempo se acaba, porque no importa dónde vaya, el abismo siempre me encuentra. Desde el día en que desperté en ese hospital, algo cambió en mí. No solo eran las pesadillas o la sensación de ser observado, era algo más profundo, más físico. A veces, cuando estaba solo, mi reflejo en el espejo no era el mío. Mis ojos parpadeaban un segundo más tarde,
o veía sombras moviéndose detrás de mí que desaparecían al girar la cabeza. Pero lo peor no era lo que veía, era lo que sentía. El océano me llamaba. Cada ola, cada brisa salada, me susurraba secretos que no quería conocer. Era como si una parte de mí ya no perteneciera a este mundo, como si algo se estuviera rompiendo dentro de mí. Una noche, mientras intentaba dormir, un ruido me despertó. Era un goteo constante, como si una canilla estuviera mal cerrada. Fui a revisar el baño, pero no había nada. El sonido continuaba, más fuerte. Al mirar por la ventana, vi que el goteo venía del techo. Gotas negras, espesas, caían al suelo como alquitrán. Pero cuando levanté la vista para encontrar la fuente, mi corazón se detuvo. En el techo, colgando boca abajo como un insecto, estaba la mujer. Su rostro era aún más aterrador que antes, con su piel deshaciéndose como cera derretida y sus ojos, ahora completamente negros, fijos en mí. «No puedes huir», dijo con una voz que parecía surgir de mi propia mente. «El abismo está despertando, y tú eres su heraldo». Intenté gritar, pero nada salió de mi garganta. La mujer bajó lentamente hasta estar a centímetros de mi rostro. «Pronto, los otros vendrán. Y entonces, el mundo cambiará». Antes de que pudiera reaccionar, ella se disolvió en un charco negro que se filtró por el suelo. Al día siguiente, noticias extrañas comenzaron a surgir. Barcos desapareciendo en aguas tranquilas, extraños cantos escuchados por pescadores, y luces verdes que emergían del océano en medio de la noche. Los científicos intentaban explicarlo con teorías sobre gas metano, cambios en las corrientes marinas, o ilusiones ópticas. Pero yo sabía la verdad. El abismo estaba extendiendo su influencia, y lo peor estaba por venir. Una noche, incapaz de soportar la culpa, decidí ir a la policía y contar mi historia. Sabía que sonaría como un loco, pero necesitaba intentarlo. Cuando terminé, los oficiales me miraron con incredulidad. ¿Está seguro de que no necesita ayuda médica, señor?, me preguntó uno de ellos. Asentí con frustración, pero algo en su rostro cambió. Era sutil, casi imperceptible, pero lo vi. Una pequeña sonrisa, como si supiera algo que yo no. «Gracias por su tiempo», dijo, mientras cerraba la carpeta con mis declaraciones. Cuando salí de la estación, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, y las sombras a mi alrededor parecían moverse conmigo. Cuando giré una esquina, vi a dos hombres de traje oscuro observándome desde un callejón. No dijeron nada, pero sus ojos no eran humanos. Esa noche, el océano finalmente habló. Era casi la medianoche cuando las primeras sirenas comenzaron a sonar. La televisión mostraba imágenes de barcos atrapados en remolinos gigantes, costas siendo invadidas por olas inexplicablemente altas, y criaturas emergiendo del agua. Sí, criaturas. Las mismas que vi en el abismo. La gente corría aterrorizada mientras esas formas retorcidas avanzaban por las calles, arrastrando consigo una oscuridad espesa que parecía consumir todo a su paso. Las luces parpadeaban, y el aire se llenaba con ese canto incesante que ahora resonaba en todas partes. Salí corriendo a la calle, buscando refugio, pero sabía que no había escape. Las criaturas no buscaban matar, buscaban transformar. Cada persona que tocaban se desmoronaba, convirtiéndose en algo que no era humano ni bestia. En medio del caos, la vi de nuevo. La mujer, de pie sobre una torre de agua que se alzaba hacia el cielo. Su rostro estaba completamente vacío, como una máscara sin expresión, y su voz resonaba por toda la ciudad. Este mundo ha llegado a su fin. El abismo lo consume todo. Escribo estas palabras desde una vieja bodega, rodeado de oscuridad. Puedo escuchar el canto afuera, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Sé que no queda mucho tiempo, pero necesito que alguien sepa lo que pasó aquí. Si estas palabras llegan a alguien, por favor, aléjate del océano. No confíes en los susurros del agua ni en las luces que parpadean en la distancia. El abismo ha despertado, y su hambre no tiene fin. Desde mi escondite, podía escuchar los ecos del caos en la superficie. Los gritos se habían apagado, reemplazados por un silencio inquietante, roto solo por el canto que ahora parecía emanar del mismo aire. La oscuridad en la bodega era sofocante, pero la alternativa era enfrentar lo que estaba afuera. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Las criaturas eventualmente me encontrarían, y prefería morir luchando que convertirme en una de ellas.
Preparé una linterna y un cuchillo oxidado que encontré entre los escombros. No serían de mucha utilidad, pero me daban una falsa sensación de control. Abrí la puerta lentamente, y la primera bocanada de aire fresco me golpeó como una bofetada. No era el aire normal del puerto, era denso, salado, con un aroma metálico que me revolvió el estómago. El mundo que conocía había desaparecido. Las calles estaban cubiertas por una niebla espesa y verdosa, y las estructuras humanas se desmoronaban bajo el peso de lo que ahora las habitaba. Las criaturas se movían en silencio, sus cuerpos deformes iluminados por la luz verdosa que parecía emanar de la niebla misma. Al avanzar por las calles desiertas, vi cosas que nunca olvidaré. Personas atrapadas en un estado intermedio entre humanidad y monstruosidad, sus cuerpos estirados y distorsionados, como si algo estuviera moldeándolos a su antojo. Algunos murmuraban palabras incoherentes, otros simplemente gemían, sus ojos vacíos fijos en el cielo. Me escondí detrás de un automóvil destrozado cuando una sombra gigantesca pasó por encima de mí. Era una criatura más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes, con tentáculos que parecían extenderse sin fin y un torso lleno de ojos que se movían de manera independiente. El ojo del abismo. Ahora estaba aquí, caminando entre nosotros. En medio de la desolación, escuché algo inesperado, voces humanas. La seguí con cautela, y lo que encontré me dio un atisbo de esperanza. Un grupo de sobrevivientes se había atrincherado en una antigua iglesia, utilizando barricadas improvisadas y armas caseras. Cuando me vieron, casi me disparan, pero un hombre mayor con una escopeta los detuvo. «Es uno de los nuestros», dijo, aunque parecía dudar. Me dejaron entrar, y por primera vez en días, sentí que no estaba completamente solo. Había unas 20 personas en la iglesia, todas cubiertas de polvo y con miradas que reflejaban el mismo terror que yo sentía. «¿Cómo han sobrevivido aquí?», pregunté. «Las criaturas evitan este lugar», dijo una mujer. «Algo en los símbolos antiguos de la iglesia las mantiene alejadas. Pero no durará mucho. Hemos visto que cada vez se acercan más». Uno de los hombres del grupo me mostró un mapa. Habían identificado un patrón en los movimientos de las criaturas, y creían que había un punto central donde todo había comenzado. «El puerto», dije sin dudarlo. Todos asintieron. «Creemos que si destruimos el epicentro, podemos detener esto, o al menos ganar tiempo», dijo el hombre con la escopeta. «El camino al corazón del abismo». Decidimos que no había tiempo que perder. Armados con lo poco que teníamos, cuchillos, escopetas y cócteles molotov improvisados, salimos de la iglesia y nos dirigimos al puerto. El camino fue un infierno. Cada calle estaba infestada de criaturas, y tuvimos que movernos en completo silencio, esquivándolas como si fuéramos sombras. En un momento, vimos a un niño parado en medio de la carretera, su cuerpo completamente inmóvil. Cuando uno de los nuestros intentó acercarse, el niño abrió la boca y un grito inhumano resonó, alertando a las criaturas cercanas. Corrimos como locos, perdiendo a 2 de los nuestros en el proceso. Sus gritos quedaron grabados en mi mente, pero no podíamos detenernos. Finalmente, llegamos al puerto. El lugar estaba irreconocible. El agua brillaba con una intensidad verde cegadora, y en el centro, el portal estaba abierto. Una torre de luz giraba hacia el cielo, y las criaturas salían de ella en un flujo interminable. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Mientras preparábamos las bombas, las criaturas comenzaron a acercarse. Era como si sintieran nuestra presencia. La mujer que me había hablado en el hospital apareció de nuevo, esta vez completamente deshumanizada, su rostro fracturado y su voz resonando en nuestras cabezas. «Es inútil», dijo. «El abismo ya está aquí. Este mundo es nuestro ahora». No le respondimos. Uno por uno, los sobrevivientes comenzaron a lanzar las bombas hacia el portal. Las explosiones iluminaron el cielo, y por un momento, parecía que habíamos ganado. Las criaturas comenzaron a retroceder, y el portal tembló como si estuviera colapsando. Pero entonces, el ojo apareció, gigantesco, cubriendo todo el horizonte, su mirada atravesaba todo lo que éramos. La luz verde se intensificó, y las explosiones cesaron como si nunca hubieran ocurrido. «¿Crees que puedes destruir lo eterno?», resonó la voz de la mujer. «Lo último que recuerdo es la luz. Verde, cegadora, consumiéndolo todo. Cuando desperté, estaba solo. El mundo era un desierto vacío, sin vida, sin color. El cielo era negro, y el océano no existía.
Solo había un abismo interminable, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El abismo había ganado. Y yo seguía aquí, atrapado en un mundo que ya no era humano. El mundo que conocía había desaparecido, pero yo aún estaba allí. Caminaba por un paisaje desolado, donde el suelo era frío y rugoso, y el cielo parecía un lienzo negro sin estrellas. El aire era pesado, cargado de una energía indescriptible que se sentía como un peso sobre mi pecho. No había tiempo ni sentido de dirección. Caminaba sin rumbo, guiado por un instinto primitivo que me decía que debía seguir adelante. A lo lejos, una figura comenzó a emerger de la bruma. Era ella. La mujer del abismo estaba de pie, inmóvil, esperándome. Pero esta vez, algo había cambiado. Su forma era más definida, casi humana, y sus ojos, aunque oscuros, brillaban con una intensidad que me paralizó. «Pensabas que habías escapado, ¿verdad?», dijo con una voz suave pero penetrante. «No escapé. Nunca lo hice», respondí, sorprendiéndome a mí mismo por mi calma. Ella sonrió, una sonrisa fría y vacía. «El abismo no te ha consumido como a los demás. Hay algo en ti, algo que lo conecta y lo rechaza al mismo tiempo. Eso te hace especial». Me explicó que el abismo no era solo una fuerza destructiva. Era un equilibrio, una entidad que existía desde el principio de los tiempos, observando, esperando. El mundo había crecido demasiado, demasiado rápido, olvidando las fuerzas primigenias que lo habían creado. «Lo que ves como destrucción es solo renovación», dijo. «Un ciclo necesario». «No soy parte de esto», respondí con rabia. «Yo no pedí ser tu herramienta». Ella inclinó la cabeza, como si mi resistencia la divirtiera. «No puedes cambiar lo que eres ahora. El abismo te ha elegido. Pero también tienes un papel que jugar en lo que viene». «¿Qué papel?», pregunté, sintiendo que mis palabras se quebraban. «Ser el puente entre lo viejo y lo nuevo. Guiar a los que queden hacia un mundo transformado». Sin darme opción, me condujo hacia lo que llamó el núcleo. Cada paso que daba sentía que el paisaje cambiaba, volviéndose más surrealista. El suelo parecía respirar bajo mis pies, y las sombras tomaban formas humanas que me seguían a distancia. Finalmente, llegamos a un abismo literal, una grieta inmensa que dividía el suelo, con un brillo verdoso que emergía desde sus profundidades. Me detuve al borde, mirando hacia abajo, y lo que vi me dejó sin palabras. Era un mundo entero dentro del abismo. Ciudades hundidas, criaturas moviéndose entre ellas, y un cielo invertido que reflejaba el negro del vacío. «El antiguo mundo no desapareció», explicó la mujer. «Solo cambió. Ahora es tu turno de decidir cómo continuará». Dos caminos se presentaron ante mí. Uno llevaba a una torre en medio del abismo, donde el ojo gigante vigilaba todo. Era el corazón de la transformación, el lugar donde podría aceptar mi papel como heraldo del abismo y abrazar su propósito. El otro camino llevaba hacia un arco de luz brillante, donde podía intentar regresar a lo que quedaba de mi mundo. No había garantía de que sobreviviera, ni de que algo más quedara allí, pero sería un acto de desafío, una negación de todo lo que el abismo representaba. «¿Qué pasa si no elijo?», pregunté, mi voz temblando. «Entonces el abismo decidirá por ti», respondió. Me quedé en silencio, mirando ambos caminos, mientras la luz del núcleo iluminaba mi rostro. Mi elección sigue siendo un misterio, incluso para mí. Todo lo que sé es que este lugar, este vacío, siempre estará dentro de mí. El abismo no desaparece, cambia, se adapta, y encuentra la forma de existir en cada rincón del universo. Tal vez siempre estuvo aquí, y solo ahora somos capaces de verlo. Si estas palabras llegan a alguien, recuerda esto: el abismo no es un lugar, ni una entidad. Es una verdad. Y esa verdad está en todos nosotros. Si esta historia te dejó con escalofríos o alguna pregunta sin respuesta, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para más relatos como este. Porque el misterio nunca duerme, y aquí, siempre hay algo más allá esperando a ser descubierto.